que mi amor sea decirte sí hasta el final. El texto de la palabra de hoy es Mateo 10, 7, 15, como lo decíamos recién en un minuto, y lo compartimos. Así dice el Evangelio. Jesús dijo a los apóstoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en esa casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no lo reciben ni quieren escuchar sus palabras al irse de la casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratados menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Aquí aparece Jesús mostrando el camino hacia adelante a recorrer a los discípulos en la clave misionera con la que Él los invita a participar de su ministerio, del ministerio de Jesús. Que claramente aparece en los capítulos precedentes de curar a los enfermos, de purificar a los leprosos, de expulsar a los demonios. Y eso hecho con tanta generosidad por parte del Maestro, en gratuidad, como lo han recibido de hecho los apóstoles. Él los invita a hacer lo mismo, a confiar que ellos pueden hacer estas obras en el mismo espíritu de gratuidad con el que lo han recibido. El mensaje finalmente es un mensaje de paz, el que ellos tienen que anunciar. Paz que es integración de todas las fuerzas en un mismo lugar interior en el que el Señor nos quiere así, íntegros, constituidos en testimonio de orden nuevo. Esto es el reino. El anuncio de la paz y el reino van de la mano, porque el reino es la integración de todas las fuerzas humanas, las personales, las comunitarias, las que hacen a nuestra convivencia de todos los días, en un horizonte común de plenitud que Dios lo marca como felicidad. En las bienaventuranzas así se expresa, y todos somos capaces de alcanzar aquel lugar. En Dios somos capacitados para alcanzar aquel lugar de plenitud y de felicidad, integrando todo nuestro ser personal en todas sus dimensiones, e integrándonos a toda realidad humana que como tal se aprecia y que merece ser honrada por nosotros. Y hablamos de estas realidades humanas mucho más allá de las coincidencias, mucho más allá, por supuesto, de los gustos, mucho más allá de las perspectivas, y que son capaces de ser integradas en la propia cosmovisión, en la propia mirada que tenemos sobre la realidad, y en esto a partir de esta fuerza de transformación y de integración, de crecimiento y de madurez en el que Dios nos llama, el reino de los cielos. El reino de los cielos va mucho más allá de todo lo que nosotros podemos sostener en nuestro modo de vivir, de creer y de entender. Y a eso queremos abrirnos. Es el Señor presente en medio de nosotros, integrando todo lo humano en sí y resignificando la condición del humano a partir del hecho en que la segunda persona de la Trinidad ha venido a encarnarse, a tomar nuestra carne y asumirla como tal, la condición humana, para llevarla al lugar donde perdimos el espacio de paz y de armonía, que es, en términos bíblicos, el Edén, el paraíso. Dios que vuelve a llevarnos a ese lugar en lo de todos los días, en lo cotidiano. ¿Cómo se recorre ese camino de ir hacia el anuncio del reino y pertenencia al mismo, yendo con Jesús? ¿Y qué tenemos que llevar?
para poder vivir en esa clave? Nada, dice Jesús. Porque si ponen algo de por medio en el camino, esto corre riesgo de ocupar el centro y ustedes se van a perder en la centralidad de aquello que pongan como modo de acompañamiento, sin dejar libre el corazón para que sea solamente en Dios y Dios quien obre el nuevo orden. Por eso Jesús dice, quiten del medio toda otra prioridad, plata, moneda, provisiones, nada, no lleven nada. No es que no haya que contar con estas cosas, que no ocupen el centro, que no sean nuestra preocupación, que nuestra preocupación esté solamente puesta en el anuncio de la buena noticia, de la muy buena noticia. Es no solamente creer a lo que Jesús dice, sino creer en lo que Jesús es capaz de hacer. Y allí es donde se juega justamente la novedad con la que Dios nos invita en estos tiempos a resignificar nuestra tarea misionera y de anunciadores de la buena noticia. Y creer que Dios es capaz de liberar a los endemoniados, de curar a los enfermos, de liberar y purificar a los que tienen algún tipo de lepra y hacerlo en el don de la gratuidad con el que Dios lo hace. Y hacerlo junto con lo que Dios nos invita a hacer en Él y con Él. Que sea este peregrinar incansable de lugar en lugar donde vamos acercando esta muy buena noticia, este orden, como decíamos al principio, tal cual lo plantea Filón, Dios en el centro, Filson, perdón, Dios en el centro. Jesús pone en el centro la prioridad absoluta de Dios, Dios, el absoluto Dios. En esta búsqueda de servicio, de hacer en Dios el servicio a todos. Esto trae consecuencias que seguramente si es evangélica la tarea que hacemos de anunciar a Jesús, toca nuestra manera de comportamiento, la dimensión ética, los modos de organizar en nosotros y alrededor nuestro la vida social, también la intervención nuestra en la discusión en el ámbito donde se toman decisiones importantes para el bien común, en la política, y al final termina siendo seguramente, como lo plantea Francisco, una propuesta, si la hacemos y vivimos en el Dios como absoluto, contracorriente o revolucionaria. Jesús envía a los discípulos a anunciar esta buena noticia y los envía a hacer un camino con un mensaje concreto, un mensaje bien definido, un mensaje de paz que nace de una presencia nueva de Dios en el corazón del pueblo instalado en medio de nosotros, integrando todo, proclamando que el reino de los cielos está cerca, es decir, la cercanía de Dios que integra todo en Él, todo lo humano que merece ser integrado y nos invita a madurar en nuestra manera de vincularnos a la realidad en Él y desde Él. Si un discípulo, si nosotros como discípulos no recibimos esta inquietud de Jesús de ponernos en camino y nos quedamos quietos, no salimos, nos da lo que no damos lo que nos da la gracia, el bautismo a los demás, no somos verdaderamente discípulos. Nos falta esa condición de misionalidad, la falta de salir de nosotros mismos para llevar algo de bien a los demás. Llevar algo de bien a los demás. Y pensemos eso hoy, ¿no? ¿Qué sería para mí hoy anunciar el reino de la paz? Y también preguntarme si en mi corazón está esa paz que nace de la fuerza integradora de todo mi ser en el mensaje de Jesús de una forma armoniosa. Y hablamos de mi ser físico, psíquico, espiritual, convivencial, social, de compromiso político. Todo mi ser en Cristo, si toda mi persona busca, aspira, aunque todavía no logre estar integrada en Jesús, y en el fondo de mi corazón hay paz interior, entonces podré ser un mensajero de la paz, que es el mensaje central en el que Jesús nos invita a ser testigos suyos. Pero para ser testigos de Él hay que liberar estas fuerzas dentro de nosotros que pueden que estén un tanto frenadas
de ir hasta donde Dios nos convoca y nos llama en el encuentro personal con Él. No hay posibilidad de hacer este anuncio de paz de manera de todo nuestro ser integrado en Cristo, si ese proceso no lo hemos iniciado por el camino de la oración, la meditación, la convivencia en la cotidianidad, en la vida de la familia, la comunidad, nuestro compromiso social para con los más pobres, los débiles, los enfermos, los que más sufren. Si eso vitalmente no está presente en mí y no forma parte de mi manera de encarnar el Evangelio, difícilmente pueda anunciar un Evangelio que sea creíble. Le pedimos al Señor esta gracia, la gracia del encuentro con la integración de todo nuestro ser en el mensaje de Él, de toda nuestra persona en su mensaje. Y a partir de allí, con ese don de la paz, con este shalom, que es justamente, shalom significa integración, con esa capacidad que Dios tiene de hacernos uno en Él, salir a anunciarlo con gozo y con la alegría de sabernos en Cristo Jesús más que contenido, potenciados, liberados, fortalecidos, alegremente consolados y anunciando la buena noticia. Es Él, el que está cerca y en medio nuestro, el que nos invita a hacer este camino de revolución transformadora o revolucionaria transformación de la sociedad en su persona. Vayamos con alegría a anunciar el reino y lo que todavía no está dado para nuestra plena integración, para nuestra plena realización, para nuestra santidad, para nuestra plenitud, en el camino y en la misión lo vamos a encontrar, porque es justamente allí, en el dar, en el ofrecernos, en el entregarnos, en el anuncio donde vamos encontrando lo que Dios quiere que hallemos para nosotros y compartamos para con nuestros hermanos. Oh Señor Jesús, nos da miedo dar la vida, pero la vida tú nos la has dado para darla, no para economizar en estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por otros, aunque nunca nos paguen ni un favor que no nos devolverán. Gastar la vida es lanzarse y aún fracasar. Gastar la vida es tal vez quemar las naves por la gente. La vida nunca se da con protagonismo ni falsa teatralidad. Se da la vida con sencillez y sin publicidad, como agua del manantial. Y la madre que amamanta a su bebé, como suda el labrador. El futuro es un enigma, se funde en la niebla. Buen día, padre. Soy Carmen de San Andrés. La primera vez que lo escuché a usted en la catequesis, yo era catequista de familia, de mamás y papás. Y lo escuché cuando usted dijo que si el evangelio no había cambiado mi vida, era un evangelio vacuo el que yo transmitía. Y justamente en ese momento fue mi encuentro personal con Jesús. Y lo entendí lo que usted decía, porque me pasó.
No me lo contó nadie, ni me dijo nadie de lo que me iba a pasar. Me pasó. Es así. Es ser testigo de lo que el Señor cambió mi vida. Eso es hacer misión, transmitirlo a Él. Y el Evangelio es vacuo porque no lo tengo. Si no tengo, no puedo dar lo que no tengo. Bendiciones, gracias. Egoísmo. Gastar la vida es trabajar. 351-871-593, gracias por tu mensaje. Gracias a vos que estás también en cada uno de los rincones de la patria recibiendo la buena noticia del Evangelio y te dejás impactar por esta invitación de paz, de integración de todo tu ser en Cristo. Esta fuerza de transformación que trae Jesús, que supone armonizar todo nuestro ser en su persona y proclamar la bondad que tiene este mensaje de amor, su presencia amorosa que nos integra en Él y que hace de la humanidad una nueva humanidad. De eso se trata, de contagiar a los otros y a los que todavía no conocen el Evangelio a partir de las convicciones que crecen en nosotros, de la fuerza evangélica, del valor y el sentido de centralidad que tiene la persona de Jesús, hecho carne, Dios hecho carne en medio de nosotros para transformar todo lo humano, para hacer nueva toda la humanidad. Para eso es un acto de fe creyente en la fuerza del amor que tiene el mensaje de Jesús y que, como compartíamos en la maratón, corre velozmente. Y por lo tanto, no nos podemos quedar quietos. Quien se quede quieto pierde el tren, como decimos. Quien se queda quieto no entendió la fuerza dinámica que tiene el Evangelio de Jesús y se pierde por ausencia de peregrinar las bondades que tiene el compartir lo recibido y el encontrarnos con lo que espera por delante en el camino cuando nos hacemos en la misionalidad discípulos creyentes que se dejan impactar por el mensaje. Lo que gratuitamente ustedes han recibido, denlo en gratuidad, dice Jesús. Es la advertencia del Señor. El camino de la misión es en gratitud, porque nosotros recibimos gratis, damos gratis. Pura gracia es este encuentro. Nadie de nosotros ha comprado el don de la salvación, de haber sido rescatados, de haber sido redimidos, de haber sido sanados, curados, transformados. No es esfuerzo personal, es gracia de Dios que moviliza todo nuestro ser a ir hasta donde Dios quiere llevarnos para mejorar nuestro ser personal. Es pura gracia del Padre en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo. Es triste cuando se encuentran cristianos que nos hemos olvidado de esta palabra de Jesús. Lo que gratuitamente han recibido, denlo en gratuidad. Es triste, dice Francisco, cuando se encuentran comunidades que se olvidaron de la gratuidad, es decir, de la gracia que sostiene la vida de la comunidad y se ofrece así al servicio de los demás. Porque detrás de esto y sobre esto hay un engaño de querer presumir que la salvación y que lo que ofrecemos tiene por detrás algún tipo de riqueza o poder humano de por medio. Para que no haya confusión al respecto, y Jesús sabiendo cómo es nuestro corazón, tan frágil a la hora de querer refugiarse humanamente en alguna seguridad, Jesús dice, no lleven nada, nada de nada. O sea, vayan liberados de todo y no se preocupen que lo que les haga falta van a encontrarlo en el camino mientras se dispongan a compartir lo que tienen, lo poco o lo mucho, con los que esperan este mensaje. Cuando la esperanza nuestra está puesta en la propia comodidad, en el camino que nos hemos hallado y allí nos estancamos y nos gana el egoísmo de estar tranquilos y seguros nosotros, empezamos a declinar hacia abajo, empezamos a retroceder en forma de tobogán en el camino del seguimiento de Jesús y nos apartamos de la meta que siempre es el hermano que espera y necesita de este mensaje de buena noticia. No llevemos nada, solo la confianza puesta en Jesús. La riqueza del misionero, de la misionera, es la confianza en Jesús. Es saber que el Señor lo va a hacer, que en su providencia Dios va a actuar, que nos acompaña en el camino. Claro,
que para eso tenemos que liberarnos de nuestras propias maneras de comprender cómo va a ser la misión, o cómo la imaginamos, o cómo la suponemos, o cómo la proyectamos. Muchas veces lo hacemos sin haberlo orado, sin haberla hecho pasar por el corazón, sin haberla trabajado a la misión, o nos pensamos que tiene que ser así como la aprendimos, sin dejarnos sorprender por lo que en el camino el Señor nos quiere ofrecer, que siempre es mucho más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Liberarnos de esquemas propios, de prejuicios, liberarnos de proyecciones y de la búsqueda de que las cosas sean tal cual nosotros las concebimos en nosotros mismos sin haberlas del todo orado y sin continuar orándolas en su proceso de transformación y de cambio. ¿Y qué oramos de la misión? Aquello que vamos haciendo, aquello que vamos compartiendo. Francisco dirá, por sobre todas las cosas, el rostro de los hermanos a los que servimos, sus historias, sus búsquedas, sus sueños, sus anhelos, sus luchas, sus fracasos, sus dolores, sus conquistas, que todo eso atraviese el corazón del que misiona, y en la misionalidad iremos encontrando la forma de acompañar a Jesús, el gran hacedor de la tarea misionera. Vayan, porque yo estoy con ustedes, va a decir Jesús, hasta el final. Vayan que yo estoy. Es como decir, vayamos, vayan y yo voy delante de ustedes. Esto da mucha seguridad, entre comillas seguridad, mucha certeza, diría yo mejor, porque segura acá no funciona. Mucha certeza en el corazón de que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere, mucho más allá de lo que suponíamos, de lo que quisiéramos, de lo que planificamos, que siempre está en nosotros. La proyección hacia adelante supone nuestra naturaleza. Dios no la niega, es más, se aprovecha de nuestras pobres y débiles fuerzas para comenzar por allí, pero después nos muestra más, nos muestra mucho más. Para eso hay que orar y hay que discernir en el camino de la misión y preguntarse y cómo y por dónde y de qué manera, desde lo pequeño hasta lo grande, desde lo más insignificante a los grandes proyectos que Dios tiene para con nosotros. Orar la misión y misionar desde el lugar donde hemos orado con el Señor en el Espíritu, el servicio que nos pide que hagamos, confiando en su absoluta providencia. Él nos va a dar no solamente lo que nos hace falta en términos materiales, sino por sobre todas las cosas en términos de gracia para llevar adelante la tarea. Que el Señor renueve tu espíritu de misionalidad. Allí donde toca estar, no pienses en algo distinto de lo que haces todos los días y que puedas redescubrir el sentido de tu presencia en la familia, en el trabajo, en el barrio, en la comunidad, en el mundo donde Dios te envía, que puedas redescubrir a partir de el mensaje que vos sos para tus hermanos en clave misionera. Tu reino nos demanda una respuesta, apremia y se hace carne este llamado, a ser testigos en la eterna gesta, servicio, vida, entrega, enraizado. La fuerza de tu amor nos encamina hacia el sendero de los olvidados. Nuestra memoria y corazón se afinan, tu todo y nuestra nada enlazados. Las almas esperan tu venida, con sed y hambre de misericordia, Señor de los humildes y esclavos. Queremos ser iglesia en salida, cargando con la cruz de tu victoria. Queremos ser tu rostro y tus manos.
Buen día, Padre Javier, y a toda Radio María. Padre, ahí dice no lleven oro. Yo sé que el oro pesa, que el oro te aleja del hermano. Yo creo en la gracia de la gratuidad. He sido muy gratificada siempre, mucha gracia he tenido de parte del Señor y sin pagar un centavo. Pero ahora en este momento estoy muy preocupada por el tema económico y la verdad eso me aleja de mis hermanos. Dios sabe lo que estoy pasando, estoy luchando contra eso, una tentación importante Dios sabe, bueno, eso, de querer aumentar mis ingresos y eso. Dios me dé discernimiento, Señor, ten piedad de nosotros, luz desde su mampa. Gracias, muy bueno siempre la catequesis, Padre. Hasta luego. Seguramente si lo has orado, lo has discernido y lo ves como necesidad, no te preocupes de estar detrás de aquello que sabes necesitas y de buscarlo en fe para conseguir lo que hace falta para vivir dignamente. En este sentido, también hay que comprender esto, no lleven nada por el camino porque se los voy a proveer. Y entonces no dejar de buscar lo que hace falta de que sea provisto para que podamos hacer lo que nos toca hacer, vivir en plenitud y en dignidad. Cuando Jesús dice no lleven nada, no quiere decir que no tengan en cuenta las cosas que hacen falta para el camino, sino que no pongan el corazón en aquellas cosas, ¿no? Porque evidentemente los grandes proyectos de evangelización suponen los recursos económicos y administrativos para poder llevarlo adelante. Y eso no quiere decir que uno le ponga el corazón a aquello porque lo considera marginal, añadidura, pero se cuenta con ello de parte de la mano del Señor para poder llevar adelante el servicio y la tarea. Cuando Jesús dice que no llevemos nada, en términos estrictamente evangélicos, diciendo no pongan ahí su confianza, no pongan ahí su confianza. Pero hace falta lo que hace falta. Yo siempre digo, no va a haber habido persona en la iglesia que ministró tantos bienes como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sin embargo, vivió pobremente, vivió humildemente, no vivió apegada a la que tenía. Y ese es justamente el nivel de pobreza a la que nos invita el Señor, el desprendimiento, que nace de el estar prendido a lo que Dios quiere, nada más y nada menos, nada más y nada menos. Ahora, ¿cuánto es lo que Dios está dispuesto a darnos para la misión? El deseo que haya en nosotros de misionar. Lo dice claramente San Juan de la Cruz y también Francisco de Sales. Juan de la Cruz dice, Dios da en la medida de aquello que esperamos de Él. Dios da en la medida de aquello que esperamos de Él. Y San Francisco de Sales, la medida de la providencia, dice Francisco de Sales, sobre nosotros es la confianza que tenemos en ella. La medida de la providencia es la confianza que tenemos en ella. Y la medida de la confianza que tenemos en la providencia es la medida de las misiones que Dios nos confía. Yo siempre, la referencia a este proyecto inmenso que Dios nos confía es muy grande, pero está en las manos de Él. Está en las manos de Él. Es inmenso, cada vez prolifera más en modos y estilos y formas de servicio, pero es suyo. No nos corresponde a nosotros a hacernos de lo que no nos pertenece. Sí nos toca acompañar lo que Dios va haciendo y en este sentido es muy importante ubicarse en el lado, al costado del camino, como quien acompaña la obra que Dios va haciendo, sin interferir en las cosas que Dios va haciendo, en el modo como Dios las va haciendo, saber acompañar lo que Dios va haciendo. La obra es de Dios, la misión es de Dios. El misionero tiene que tener esa capacidad de anhelar y desear lo que Dios desea y espera para los que vamos a misionar. Y en función de eso acompañar para que así pueda hacer lo que Dios quiere, acompañar a las personas y acompañar al Señor y saber tener uno mismo, involucrarse en el proyecto de la misión, sabiendo que el gran protagonista es el que anunciamos, es Jesús. Muchos no creen en la providencia, no creemos en la providencia muchas veces porque no hemos tenido nunca la experiencia y no hacemos la experiencia porque nunca hacemos el salto al vacío, el paso de la fe.
no le dejamos a Dios la posibilidad de intervenir. Calculamos todo, preveemos todo, buscamos resolverlo todo, contando con nosotros mismos en vez de contar con lo que Dios nos quiere dar, que es mucho más de lo que suponemos, mucho más de lo que imaginamos. Los proyectos de evangelización y de misión que Dios nos confía siempre son más de lo que nosotros hemos captado, hemos ordenado y servido. Por eso siempre hay que ordenar, captar primero, darnos cuenta qué es lo que Dios nos pide. Al menos empezar a comprender de qué tipo de misión Dios nos está confiando. A partir de ahí poner los recursos que hacen falta en lo personal, en lo comunitario, para el servicio, y después pues, siempre dejarle a Dios la iniciativa, porque puede comenzar por un lugar y terminar mucho más allá de lo que suponíamos, imaginamos o pensábamos que terminaba siendo. Dios siempre sorprende y Dios siempre es más. Por eso es constante la renovación en el servicio de la misión. Fíjense nosotros aquí cómo comenzamos este servicio al Señor, por el garaje de la parroquia, ¿no? Por una pequeña radio en un garaje de una parroquia, en un barrio marginal de trabajadores, en el margen de la ciudad de Córdoba, de trabajadores, ¿no? Y desde allí Dios fue mostrando poco a poco a dónde quería llegar y cómo quería llegar cada vez más lejos, y nos sigue mostrando. ¿Qué es lo que no hay que perder? No hay que perder la oración y no hay que perder el discernimiento, no hay que sencillamente preguntarnos, ¿y ahora por dónde querés ir? ¿Por dónde querés ir, Señor? Porque en el fondo nosotros no somos lo que anunciamos, somos los que acompañamos el anuncio, en todo caso, anunciando, por supuesto, pero el centro está puesto en el anuncio. Lo que queremos acompañar es la obra que Dios va haciendo en el corazón de la gente. Y ahí tenemos que abrirnos a su providencia. Quiere decir, a Dios, providencia es eso, ¿no? Dios que miró antes. Dios vio y a donde vio nos invita a ir. Por eso hay que preguntarle al Señor, ¿qué estás viendo, Señor? Para que pueda ir hasta donde vos estás observando lo que hace falta, acompañar para que se transforme tal cual vos lo estás contemplando, vos lo estás viendo, y acompañar y estar y pelear para que así sea, pelear la buena batalla, ¿no? La de la fe. 3518-171-593, le pedimos al Señor que nos regale gracia de misionalidad, gracia de anuncio de buena noticia, poniendo todo en Él, dejando que Él obre con poder en medio de nosotros. Claro, para dar este paso de confianza hacia donde Dios nos invita a ir, necesitamos liberarnos de las ataduras que nos tienen retenidos y nos impiden soltarnos hacia adelante. Como decía Juan de la Cruz, sea que estemos atados por una cadena o por un hilo de seda. ¿Qué es lo que nos está liberando de dentro tuyo? ¿Qué es lo que te está atando? ¿Cuál es el hilo de seda o la cadena que no te deja ir libre hacia adelante en el camino? Algunas preocupaciones, un poco de desidia, tal vez pereza, la carga pesada que supone una mirada un tanto oscura sobre el momento que estamos viviendo, una falta de reconciliación y de cordialidad, un bajón del alma, una perspectiva del mundo un tanto poco cordial, diría yo, como un vínculo poco familiar con todo lo que la humanidad está viviendo hoy, como diciendo en el corazón algo que le pasa a la generación a la que uno pertenece y donde ve lo que viene con desconcierto y lo que queda atrás no quedó atrás, digamos. Solemos tener alguna melancolía por ahí diciendo antes era mejor, y estamos atados a ese espíritu melancólico, que es como la melancolía etimológicamente es como una idea que hiere y que no deja ir hacia adelante, ¿no? Es como es como si el alma estuviera atada en un recuerdo que no la lanza hacia adelante, sino que la ata a mejor era antes, ¿no? Antes era mejor. Quizá una cierta desconfianza sobre lo que rodea la vida de la iglesia en estos tiempos críticos, un pecado del que no podés desprenderte, no dejás reconciliarte por Dios, y que una y otra vez en este lugar te encontrás caído, caída, y no hay forma de poder salir de ese lugar porque no terminás de entregar
ese pecado en las manos del Padre Dios misericordioso, sea lo que sea. Yo te invito a desprenderte, a tener confianza, sabiendo que el Señor, que es quien hace la obra, va con vos. ¿Y qué paso puedes dar? Aunque, digamos, con el peso propio de la dinámica un tanto lenta de tu andar, te parece que podrías ir más ligero, pero va al paso que va, da el paso que puedas dar. Después se va a ir ligerando el camino, después se va a ir mejorando la marcha, pero da el paso. Y hoy pensá, ¿quién es la persona que Dios me pone por delante de las tareas donde me invita a la misionalidad? ¿A quién tengo que misionar hoy? ¿Quiénes son las personas? ¿Cuáles son las tareas puntuales que hoy tengo? Mira tu agenda, revisa tus servicios y pregúntate, ¿quiénes son a los que debo misionar? ¿Qué palabras serían las mejores? Pedirle al Señor que las ponga en tu boca. ¿Qué gestos serían los mejores? Pedirle al Señor que te dé la delicadeza de la empatía para poder tenerlos. ¿Qué silencios tenés que hacer para que sea Dios el que hable y no sea vos una interferencia a lo que Dios quiera hacer? Y a veces el silencio es un gran aliado en la misión para que emerja lo que tiene que emerger y uno pueda ocupar el lugar que tiene que ocupar, que siempre es secundario. Siempre es secundario en la misión. Acompañamos la gran tarea del reino de Dios en Cristo. No somos nosotros los constructores. Acompañamos al gran hacedor, que es Jesús. Te invito a que lo pienses, a que lo reflexiones y gracias, ¿no? Gracias por permitirte en este tiempo mirar tu ser bautismal y encontrar tu identidad en Jesús y descubrir que esa identidad en Cristo te hace peregrino y peregrina en el mundo en el que vivimos, con esa fuerza que trae la vida del bautismo en nosotros, que nos hace ser Cristo en el mundo de hoy. Con esa fuerza y esa fragilidad, con esa posibilidad y ese límite, con ese potencial que hay dentro tuyo y ese reconocimiento de tu propia pobreza. Tal vez no sea que tengas que pensar que tenés que liberarte de cosas, tengas que pensar que sos verdaderamente una persona limitada. Y está bueno que así sea. Salir de esos lugares a veces un tanto omnipotentes en los que nos vinculamos a la tarea de la misión y ubicarnos en esos lugares, más bien como decía Pablo en las lecturas, la segunda lectura del domingo que pasó, en ese lugar donde solo la gracia de Dios nos sostiene. Con ese aguijón que llevamos clavado en nuestra carne, que nos revela nuestra fragilidad y nuestra pobreza, y a partir de allí, confiando en que Dios puede con nosotros y en medio de nuestra fragilidad, que Dios haga su obra en nosotros y en los hermanos. Que sea la humildad y la sencillez, y que sean las maneras más en Dios las que puedas vivir hoy y sientas la alegría de misionar, la alegría, el gozo de ser colaborador con Jesús, el gran misionero. Que tengas un hermosísimo día, que disfrutes de este jueves, que si estás de vacaciones con tus chicos, que puedas también compartir con ellos qué es ser misionero, qué es ser misionera, qué significa esta palabra de Jesús, escucharlos a ellos y compartir con ellos. Si estás de viaje en el auto, que puedas también revisar mientras estás recomponiendo tu tiempo, si tenés esa posibilidad de hacerlo. Si estás en el trabajo, que la mayoría de nosotros estamos en eso, salvo los que están vinculados a la educación. Si estás en tu trabajo, que puedas pensar y repensar tu presencia en el trabajo en clave misionera. Si estás reposando porque estás enfermo, puedas también descubrir que desde la oración, la entrega, el sacrificio, la ofrenda, tanto se puede hacer para ir con Jesús en la cruz, mucho más allá de lo que hacemos muchas veces en la tarea del servicio constante, también crucificante de cada día, transformador de cada día. Sea como sea, que la misión se renueve en tu corazón, que tengas un hermosísimo día y que el Señor llene de bendiciones tu ser bautismal. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que
mi amor sea decirte sí.